Hola chicos, continuamos el día de hoy con Apocalipsis de Mario Mendoza. Recuerden que vamos en el capítulo 1, en el número 7. Les conté a Fernando y a Antonio que tenía un hermano retrasado mental en una institución médica y cuando me dijeron que no podía ser que yo me estaba inventando un cuento para tomarles el pelo, saqué la carta y se las leí completa. Se quedaron fríos, con la boca abierta sin saber qué decirme. Después buscamos dónde quedaba la Fundación Schulze Kraft, cerca de la Escuela de Artillería, bien al sur de la ciudad. Copiamos los datos y decidimos ir a conocer ese muchacho que se llamaba Bernardo, que había nacido el mismo día que yo y que quizás tenía el mismo dibujo de mi sonrisa o la misma expresión de mis ojos. ¿Y qué vamos a decir?, preguntó Antonio con inseguridad. Pues la verdad, hombre, que mi padre se murió y que yo soy su hermano. No me pueden impedir verlo. Tengo derecho a visitarlo. Y mientras hablaba en ese tono enfático, iba convenciéndome de que sí, de que quería conocer a ese joven que ahora era el único familiar que yo tenía sobre la tierra. Mis amigos estuvieron de acuerdo. Esa tarde la pasamos escuchando música en mi casa. Ahora yo era un adolescente de 18 años que vivía solo, sin padres que lo vigilaran ni lo mortificaran. Echados en el suelo con unos cojines en la espalda, gozando de la guitarra de Pink Floyd, de la batería de Deep Purple o de la flauta de Ian Anderson. Esos acordes a todo volumen eran el símbolo de algo que nosotros también queríamos decir. Gritar sería el verbo correcto, pero no sabíamos cómo hacerlo. Entre una canción y otra imaginábamos 1000 posibilidades para ese hermano desconocido que había salido de la nada, como un conejo del sombrero de un mago. Antonio creía que se parecía a mí, que si éramos mellizos debíamos tener rasgos en común, expresiones, maneras de hablar, gestos similares que delataran un origen idéntico. Fercho, en cambio, opinaba lo contrario, que el retardo mental seguramente le había cambiado el rostro entero, la voz, la mirada, la manera de mover las manos cuando hablaba, y que lo normal sería que nos encontráramos con la típica cara regordeta de ojos mongoloides y sonrisa idiota. Yo no me había hecho ninguna imagen de Bernardo y prefería esperar, dejar que la realidad me sorprendiera, bien fuera para bien o para mal. Al día siguiente dejé a la empleada encargada otra vez de la tienda. Le dije que yo tomaría las riendas en un par de días. Pasé por la estación de policía y firmé una declaración en la que dejaba constancia de que no tenía ni idea de dónde había salido el revólver con el que mi padre se había suicidado, un arma robada con la que habían atracado un banco y matado a 2 guardias según los primeros resultados de la investigación. Y ya al mediodía quedé libre y pasé por mis 2 amigos para ir a visitar a Bernardo a la Fundación Schulze Kraft. Cogimos un bus por la avenida Caracas hacia el sur. Desde nuestro barrio no era tan lejos. Nos bajamos a la entrada de la escuela de artillería y a una cuadra de distancia divisamos un letrero y una flecha que indicaba la dirección donde estaba la fundación. Por lo que mi padre había escrito en la carta, yo me había hecho la imagen de una institución médica seria, dedicada a la investigación y al cuidado de cierto tipo de pacientes con trastornos psiquiátricos. La verdad es que mi padre había maquillado la situación. A los pocos metros de caminar por una trocha demarcada al lado por unos eucaliptos gigantescos, nos tropezamos con una edificación derruida, descarada y con un aire de mansión lúgubre venida a menos, como esas casonas embrujadas de películas de terror barata. Unos jardines descuidados y un césped sin podar rodeaban el lugar. Varios loquitos despeinados y con unas batas blancas manchadas y sin planchar caminaban por las cercanías. Hablaban solos, manoteaban, lloraban o se quedaban inmóviles mirando un árbol o las formas de las nubes en el cielo. El sitio no podía ser más siniestro y desolador. ¿Qué joda es esto?, preguntó Antonio frunciendo el entrecejo. ¡Qué agujero tan hijueputa!, dije, molesto, con rabia, ofendido porque a mi padre se le hubiera ocurrido pensar que un hijo suyo iba a estar
bien cuidado en un antro semejante. Ahora lo que falta es que estos cabrones no nos dejen salir de aquí, afirmó Fercho con cierto temor en la voz. Una negra atmósfera de irrealidad nos decía que era mejor dar vuelta atrás y largarnos para siempre de ese lugar, pero una voz interna me indicaba que era preciso adentrarme en el inquietante mundo de esa fundación ruinosa y esperpéntica. A los perros salvajes no les da miedo nada, dije en voz alta para darme ánimo. Un enfermero grande, gordo y calvo se presentó con actitud de malas pulgas. ¿Qué se les ofrece, los señores? Buenos días. Necesito hablar con el señor director, por favor, dije en un tono seco, cortante, que intentaba esconder los 18 años que tenía entonces. ¿De parte de quién? Soy el hermano de Bernardo Salamanca. Mi padre falleció esta semana y ahora yo estoy a su cargo. Un momento, por favor. El tipo entró a la casona y nos dejó unos minutos afuera, en los jardines, rodeados por esos seres alucinados y fantasmales que permanecían en dimensiones insospechadas para nosotros. Observé a los que tenía cerca a ver si reconocía a mi hermano. Nada, ninguna de esas caras indicaba un posible vínculo conmigo. Estuviste muy bien, dijo Fercho a mis espaldas. El enfermero regresó y nos hizo señas desde la puerta para que nos acercáramos. Pase. La oficina del señor director está al fondo, a la izquierda. Lo está esperando, dijo el hombre cuando íbamos subiendo unas pequeñas escalinatas. La casa por dentro era aún peor. Estaba pintada en un verde claro, muy aguado, tal vez para dar la impresión de hospital o centro de salud. Pero el paso del tiempo había dejado manchadas las paredes, agrietadas y con la pintura cayéndose a pedazos. El resultado era un desastre. Sentí que caminaba por un corredor que en cualquier momento podía venirse abajo y aplastarnos bajo su peso. La oficina del director, un individuo de mediana estatura, flaco, canoso, con bigotes blancos y los ojos saltones, recordaba la de esos funcionarios que desde hace años están esperando fondos estatales para renovar su roñoso mobiliario y sus pisos sucios y malolientes, pero que sin embargo saben que esos fondos nunca llegarán y que les toca irse acomodando a una miseria que cada día se aproxima más a la indigencia absoluta. Caballeros, por favor sigan, dijo esa especie de maestro de ceremonias de un circo ambulante de medio pelo. Buenos días, señor director, comencé diciendo de pie frente a él y con mis dos amigos atrás, como si estuvieran cuidándome la espalda. Soy Marcos Salamanca. Mi padre falleció esta semana. He venido a visitar a mi hermano Bernardo. Reciba mis más sentidas condolencias. Su padre nunca falló a sus obligaciones con esta fundación. Tenemos un excelente recuerdo de él. Me gustaría ver a mi hermano. Claro, pero antes quiero advertirle que esas obligaciones son fundamentales para el sostenimiento de esta institución. Se habrá podido dar cuenta de que no somos una entidad con ánimo de lucro y que solo nos anima una voluntad de servicio. ¿Cuáles eran esas obligaciones, señor?, le pregunté, pues era evidente que antes de permitirnos la visita, el tipo quería asegurar el botín. Muy poco, realmente. Su padre nos colaboraba con un sueldo mínimo al mes y con un mercado quincenal. Cuando no podía venir él mismo, entonces nos mandaba al mercado con alguno de sus empleados. Me reí por dentro de la expresión alguno de sus empleados, como si mi padre fuera el dueño de una cadena de supermercados y tuviera cientos de trabajadores a su servicio. Quién sabe cuál de mis vecinos, prometiendo mantener el secreto, era el encargado de ir hasta la fundación en un taxi a dejar el obligado mercado quincenal. Perfecto, cumpliré con lo pactado. Me alegra oírlo hablar así, señor Salamanca. Habrá notado que lo único que nos alienta es el deseo de servir a la comunidad. Su ayuda es muy importante para seguir cumpliendo con estos ideales. Si no le importa, me gustaría ver a mi hermano ahora. Por supuesto, acompáñeme, por favor.
Cruzamos de nuevo el corredor y nos dirigimos al costado opuesto de la casa. La sensación de abandono era permanente en cada rincón polvoriento, en cada mueble roto, en cada puerta desvencijada que íbamos encontrando en el camino. Después de pasar un salón donde varios enfermos veían televisión con los ojos embrutecidos puestos en una pantalla con la imagen defectuosa, entramos en una cocina enorme donde 3 mujeres estaban lavando platos, pelando papas y secando vasos y cubiertos con unos trapos hechos jirones. Sentado en una butaca y protegido por un delantal descosido y roto, había un muchacho desgranando arveja en un platón de peltre. Un mechón grasiento que le bajaba por la frente le cubría la mitad de la cara. Era de mediana estatura, de huesos anchos y un poco pasado de peso. Cuando levantó la cabeza, vi que su mirada era limpia, transparente, como si uno estuviera frente a un manantial de agua fresca. Sonrió con gentileza como dándonos la bienvenida. Bernardo es un gran muchacho y preferimos que no se desperdicie al lado de los otros enfermos, dijo el director con su aire socarrón, como si fuera muy fácil engañarnos debido a nuestra corta edad. Ha progresado mucho desde que está entre nosotros, colaborándonos con las tareas de la fundación. Me acerqué a mi hermano y lo abracé. Él se quedó sentado y no entendía nada. Solo sonreía como si se tratara de un juego. Soy Marcos, tu hermano, le dije en voz baja. Nuestro padre murió esta semana y ahora estamos los dos solos en el mundo. No había venido porque no sabía que existías. ¿Murió papá? La voz dulce que tenía se le quebró y los ojos se le llenaron de lágrimas. Sí, se pegó un tiro porque estaba muy enfermo y no podía caminar, afirmé de modo brutal para deshacerme de ese pasado de la manera más directa posible. ¿Por eso no vino a visitarme estas semanas? La voz de Bernardo temblaba y las últimas arvejas que tenía en la mano se le cayeron al suelo. Sí, por eso no vino, no podía levantarse de la cama. Él ladeó la cabeza y empezó a llorar. Su candor y su dulzura me estremecieron. Era un joven corpulento con unas manazas de dedos anchos y recios y sin embargo en la expresión de su rostro y en su voz uno descubría la ingenuidad y la pureza de un niño. Le puse una mano en la espalda. Ahora yo cuidaré de ti, le dije con seguridad. ¿Ya enterraron a papá?, preguntó Bernardo gimoteando. Sí, después del entierro abrí una carta que él me escribió y supe entonces que tú existías. Por eso no te avisé. Bernardo asistió y se limpió las lágrimas con el dorso de la mano derecha, que estaba sucia de tierra y con rastros de cáscaras de arveja.